Buenas a todos. En este vídeo vamos a ver la segunda parte de cómo montar vuestro longboard eléctrico. En el primer vídeo estuvimos hablando del motor, del eje, del soporte del eje, las ruedas, el tipo de tabla que nos hace falta, etcétera. Bien, pues en este caso vamos a hablar desde la batería hasta el ESC. Y si veo que no se alarga mucho el vídeo, también el receptor wifi. Bueno, lo que tenemos que saber es que las baterías son diferentes según cómo están construidas. Nosotros vamos a utilizar las que se llaman las tipo LiPo-Li o como normalmente se conocen tipo LiPo, ¿vale? Que es una abreviatura. La batería es muy importante porque te va a dar la velocidad punta, la aceleración y la autonomía del longboard. Si tú tienes dos motores iguales, el hecho de que tú tengas una batería de más o menos tensión, lo que te va a dar es más o menos velocidad punta, porque en el vídeo anterior ya estuvimos hablando de que las revoluciones por motor dependen del voltaje que le llega a la que le llega desde la batería. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú tienes una batería de 10 voltios, pues vas a tener menos velocidad punta que si tienes una batería, por ejemplo, de 20 voltios. Entonces, este dato es muy importante. Es de las cosas que yo he visto en YouTube que la gente no sabe explicar bien y eso hace que acabes comprándote algo que no es correcto. Bueno, eh, sin entrar en muchos datos técnicos, porque este vídeo pretende ser para todo el mundo, para cualquier nivel, las baterías se clasifican por varios datos, ¿vale? Uno de ellos es la célula, las células que tiene la batería, de las que está formada la batería. Una célula es como una especie de pila, ¿vale? Que tiene un voltaje, que es 3,7 voltios. Bien. ¿Qué pasa? Que las baterías, para conseguir voltajes más altos, tensiones más altas, lo que hacen es que ponen varias pilas de estas pequeñitas, varias mini baterías, en serie. Entonces, por ejemplo, esta imagen que que vosotros veis aquí en pantalla, es una batería de 4 células. Cada célula, es lo que hemos dicho, es una batería. Entonces, en este caso tendríamos 4 baterías puestas en serie. Bien, de todos modos, si tenéis curiosidad de cómo están hechas por dentro, en internet hay un montón de vídeos que se explican y que se ve muy claro cómo es. Pero ya os digo, es simplemente imaginaos que tenéis un paquete de 4 pilas, ¿vale? Bien. Entonces, en inglés, ¿vale? La referencia es NSNP. ¿Qué significa esto? Pues S es como la letra que se asigna al número de células, ¿vale? En inglés, una célula se dice cell. Entonces, ¿qué pasa? Que para no utilizar la letra C y confundirla con la capacidad o con la tasa de carga, lo que se hace es que se le llama S, ¿vale? Entonces, si tú ves que pone, por ejemplo, 4S, lo que te está diciendo es que tienes 4 baterías, ¿vale? 4 células en serie. Bien. Y la letra P se refiere a pack, a paquete. Entonces, si tú ves que tienes la batería pone 2S, 2P, pues te está diciendo que es una batería de 2 células y que son 2 paquetes. O sea, una batería de 2 paquetes con 2 células cada uno. Entonces, ¿cuántas células va a tener en total? 4. 2 por 2, 4. Vale. Ahora lo que tenéis que saber es que cada célula tiene 3,7 voltios. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, el caso que os acabo de decir de 2S, 2P, hemos dicho que tenemos en total 4 células. Pues, ¿cuánta tensión, cuánto voltaje tenemos en total? Pues multiplicaríamos 4 por 3,7. La batería que yo utilizo para ver un caso más real es 4S1P. En este ejemplo yo he puesto 2P, pero nos da igual. Entonces, ¿cómo sé yo cuánta tensión de salida tengo? ¿Cuánto voltaje? Pues sería 4 por un paquete, sería 4 por 1, que es igual a 4,
y luego multiplicado por 3,7. Entonces eso nos da 14,7,8 voltios, que ahora no recuerdo bien, pero es algo así, 14,8 voltios. Si tenemos 4S2P, pues tenemos dos paquetes de 4, 8 por 3,7, 29,6 voltios. Bien, entonces esto es muy importante porque veréis en otros vídeos de otra gente que esto no se aclaran bien y lo que acaban haciendo es comprar, te animan a comprar baterías de menos tensión cuando sabemos que el motor acepta mucho más y por ahorrarte 4 euros literalmente, que ahora lo veréis, tenéis un motor, perdón, tenéis un longboard con menor velocidad, con menor aceleración, en fin, no nos interesa. Entonces, esto es muy importante que tengamos claro. Lo siguiente es la capacidad. La capacidad se mide en miliamperios hora y esto lo que te da es la autonomía. Cuanto más grande sea este valor, esta capacidad, más kilómetros vas a poder hacer con el onboard. Entonces, los otros datos que tenemos, ahora veréis un ejemplo con todo lo que os estoy diciendo, ¿vale? Pero los otros datos que tenemos es la tasa de carga, que esto es muy importante para no tener luego problemas de que se estropeen las baterías. Te está diciendo a qué velocidad puedes cargar la batería, por ejemplo. Si te pone que es una batería 2C, te está diciendo que en una hora, ¿vale? O sea, vas a cargar una batería en media hora. Si te pone que es batería 1C, te está diciendo que vas a tardar en cargar la batería una hora. Bien, entonces, este dato, ¿vale? Es importante, pero tenéis que saber que eso se cumple si tú tienes un cargador de los mismos miliamperios hora. Por ejemplo, si tú tienes una batería de 5000 mAh, podrás cargarla en una hora si le pones 5 amperios en el cargador, ¿vale? Si tienes un cargador de 5 amperios. Para que os hagáis una idea, los móviles, por ejemplo, normalmente tienen 1 amperio, lo que es el cargador del móvil tiene 1 amperio, 2 amperios. Hablar de un cargador de 5 amperios o de 10 amperios, estamos hablando de cargadores muy potentes, ¿vale? Que lo veremos ahora un poquito más adelante. Entonces, esto es cómo se suele cargar. La tasa de descarga es otro valor muy importante porque en función de este dato nosotros también tenemos que elegir bien qué ESC nos interesa, ¿vale? Entonces, la tasa de descarga también se mide con la letra C y te dice qué velocidad máxima de descarga puedes llegar a tener, o mejor dicho, qué intensidad máxima de corriente puedes llegar a tener en un momento determinado, ¿vale? Entonces, si tú tienes, por ejemplo, como es el caso de mi longboard, una batería de 5000 mAh y es de 25C de descarga, te está diciendo que puedes llegar a dar un pico de descarga de 125 amperios. Eso es una auténtica animalada. O sea, sé que a lo mejor si no estáis acostumbrados a medir esto, pero tenéis que saber que eso es un pico de corriente altísimo, pero altísimo. Eso es una animalada. Bueno, entonces, seguimos. ¿Qué tipo de baterías os recomendaría yo? Pues mirad, generalmente en los vídeos de YouTube que yo he visto, o en tutoriales de páginas y tal, suelen recomendar esta, la 3S de 5000 mAh. Te va a dar 11,1 voltios de salida y la tasa de descarga es 25C, ¿vale? 125 y puedes cargarla a 2C, es decir, que tardarías una media hora en cargar la batería. Y el precio son 26,28 euros. Vale. La que yo os recomiendo es esta. Es de la misma capacidad, pero 4S. 25C, igual que las otras, la misma capacidad. Bien, te da 14,8 y cuestan 30,82. Fijaros que por 4 euros más vais a tener bastante más velocidad punta y la sensación de aceleración también va a ser mayor. Entonces, esto, creedme que es
los mejores 4 euros invertidos de diferencia que vais a encontrar en todo el longboard, ¿vale? Entonces no hagáis el tonto y no compréis las tipo 3S. Compraros esta porque vais a pasar a... Es como si en un coche, por ejemplo, para que os hagáis un símil más o menos, es como si de repente pasas a tener un coche de 100 caballos a de 125, pues por 4 euros más. Pues hacedme caso que por 4 euros más renta y mucho, ¿vale? Entonces compraros de este tipo. No hagáis caso a los vídeos de YouTube que hay por ahí que recomiendan 3S porque es una tontería, no vais a ganar nada. Vale. Entonces, ¿cómo se cargan estas baterías? Bueno, pues vais a necesitar un cargador que es de este tipo, ¿vale? Entonces, la forma en la que se carga es poniendo las opciones LiPo Balance Charging y tenéis que elegir los amperios que tenéis que cargar, ¿vale? Con los que queréis cargar la batería y lo que sería el tipo de batería. Por ejemplo, veis aquí en la foto sale 2S, pero nosotros tenemos 4S. Pues entonces en el menú pondríamos 4S y poco más. Y luego además este tipo de cargador está muy bien porque tiene un sistema de seguridad que detecta la temperatura. Entonces, si tú, o sea, si el aparato detecta que la batería está a más de 40 grados o de 30, lo que queráis poner vosotros, se para, deja de cargar. Este tema es muy importante porque os puede pasar que si no tenéis cuidado, la batería literalmente explote. Cuando se estropean, empiezan a hincharse. Si tú las sigues cargando, revientan. De hecho, si tenéis curiosidad, hay vídeos por ahí por internet en los que se ve como la batería arde o como de repente entra el dueño del cargador y de la batería a la habitación y ve una mancha negra en la pared y humo porque acaba de explotar la batería. Entonces, no es lo normal, no es que sea algo que pase habitualmente, pero tenéis que tener mucho cuidado, ¿vale? Cuando vosotros dejéis cargando las baterías y hagáis esto, hacerlo con detalle y ya está. De todos modos, si tenéis alguna duda la podéis poner en los comentarios y seguramente haga algún vídeo explicando paso a paso cómo se cargan, ¿vale? Pero simplemente que sepáis que os hace falta esto. Y aquí en el enlace este que veis os da mucha información de los detalles de cómo se configura esto, ¿vale? Para no alargarnos mucho, lo dejamos aquí. Bien, ahora vamos a hablar del ESC, ¿vale? El ESC hace de puente entre el motor y la batería. Lo primero que tenéis que saber es que el ESC transforma la corriente continua que le llega de la batería en corriente alterna, ¿vale? No vamos a entrar mucho en detalles de qué tipo de corriente es cada cosa y tal, pero sobre todo tenéis que quedaros con la idea de que es, digamos, la parte inteligente del motor, ¿vale? Mejor dicho, del longboard. Esto se va a encargar de interpretar la señal que le llega del receptor wifi y transformarla en la velocidad del motor. Entonces, esto acepta unas tensiones y unos amperajes determinados, con lo cual si os pasáis o si os quedáis cortos, vais a tener problemas. Entonces, ahora vamos a explicar bien cómo se miden. Estos son fotos diferentes de ESC. ESC significa Electronic Speed Controller, ¿vale? En inglés es controlador electrónico de velocidad. Entonces, si os fijáis, tienen disipadores de calor aquí y aquí, y este no lo tiene. Este dato de lo de los disipadores es muy importante porque que tenga un disipador significa que se calienta. Vosotros cuando montéis el longboard en la caja o lo que sea, tenéis que preocuparos de que tenga cierta ventilación, porque en verano, en un momento de mucho calor y de mucho uso, puede ocurrir que se caliente y tenga algún problema y se estropee. Entonces esto es importante. Si podéis elegir, siempre intentad que tenga ya incorporado el disipador de calor. Entonces, las funciones del ESC son las de regular la aceleración,
Por ejemplo, en el que yo tengo básicamente solo te permite baja, media y alta, regular los frenos con un no o sí, si quieres frenos o no los quieres, el control de tensión, que esto hace que si detecta que en las baterías hay menos de una determinada tensión, pues se para no seguir estropeando las baterías. Entonces, por un lado, por curiosidad, sabiendo que yo llevo media vida con un skate debajo de los pies y que he hecho de todo, desde snowboard, surf y demás, ¿qué aceleración creéis que tengo puesto en mi longboard? Pues la tengo en modo baja. ¿Por qué? Porque media y alta es demasiada aceleración. Tened en cuenta que son 2300 vatios de potencia. ¿Vale? Estamos hablando de que eso es una auténtica animalada de motor. Hay taladros de uso incluso profesional que no tiene 2000 vatios de potencia. O sea, imaginaros la fuerza que tiene el motor. Entonces, ¿qué pasa? Que las aceleraciones son demasiado bruscas. Tú le das un poco y te tira para atrás. Entonces, esto no te va a marcar la velocidad máxima del motor. Lo que te va a marcar es un poco la facilidad con la que acelera, ¿vale? Entonces, mi recomendación, hacer la prueba, ¿vale? Esto no os cuesta nada. Cuando tengáis vuestro hombro, lo probáis y ya me contáis. Podéis poner un comentario si queréis en el vídeo. Pero yo ya os digo que la que más me convence es la baja porque te permite subir, te permite no tener sustos de que te vas a caer para atrás. En fin, yo sí o sí, tengáis más o menos experiencia, os recomiendo la baja. También os digo que los frenos no los vais a poder utilizar porque 2300 vatios de aceleración significa también 2300 vatios de frenada. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando tú rozas mínimamente el freno, el longboard se queda clavado en el suelo. Entonces sales volando. No tienes como por ejemplo en una bici o en un coche o en una moto la frenada gradual, ¿vale? No es una frenada suave, es una frenada demasiado brusca. Entonces al final, después de hacer varias pruebas, directamente lo quité, porque es que era terrorífico. Tú tocas ahí un poquito el freno y es que era muy peligroso. Entonces eso, descartado. Y luego lo del control de tensión, pues bueno, ya lo hemos hablado. Me interesa que sepáis que existen dos tipos de SC, ¿vale? Que sería el que os acabo de decir normal y el VSC. Vale, este es muy interesante porque es digamos, como una especie de hardware abierto, que eso significa que tienes los planos y toda la información para poder hacerte el tuyo en internet. Incluso ya hay sitios donde los puedes comprar. Pero es que además el software con el que tú puedes configurar el SC es muchísimo más grande, es más completo. Entonces, puedes regular, por ejemplo, parámetros muy finos de la aceleración, de la frenada, de un montón de cosas. ¿Qué pasa? Que yo en su día, cuando busqué información para montar el mío, no lo tenía muy claro, lo del VSC, y opté por este, ¿vale? Por el tradicional. Pero ya os digo, os recomendaría si tenéis dinero y tiempo para poder experimentar y buscar información y tal, el VSC, ¿vale? Es el futuro, os lo digo de verdad. O sea, las ventajas con las que podéis trabajar con este no tienen color, ¿eh? Os lo digo, si tuviera tiempo y dinero, me compraría uno de estos e investigaría para poder usarlo yo. Bueno, seguimos. Esta imagen que veis es de mi ESC, ¿vale? Que está un poco rino porque lleva ya muchísimos kilómetros encima. Y lo que estáis viendo aquí es el programador. Todas estas funciones que os he dicho de elegir la velocidad, perdón, la aceleración, la frenada y demás, se hace con este aparatito de aquí, ¿vale? Que sale un menú muy sencillito que te va preguntando, ¿quieres saber frenos? No, sí, tal, no sé qué. Vas marcando y ya está. En esta foto lo que estáis viendo es cómo se conecta el ESC al receptor inalámbrico, ¿vale? Esto es lo que va a recibir la señal. Aquí estáis viendo la antena, ¿vale? La antena wifi y desde aquí lo que estáis viendo es eso, el receptor. Por aquí entran los cables que hacen falta para, pues eso,
mandar la señal al DSC y estos dos cables que estáis viendo, rojo y negro, es el que van a las baterías. Esto es como debería de quedar más o menos vuestra configuración dentro del onboard, ¿vale? Entonces tendríamos las baterías puestas en serie y luego tendríamos lo que sería, pues eso, el receptor y demás. Vale, una cosa antes de cambiar de tema es que nosotros siempre vamos a configurar las baterías en serie. Hay dos formas de configurar las baterías, que sería en serie y en paralelo. En paralelo lo que te da es el doble de autonomía, pero en serie lo que te da es el doble de tensión. Nosotros lo que tenemos es un motor que te acepta 40 voltios. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú pones las baterías en paralelo, lo que estás haciendo es tener 14 voltios. En cambio, si las pones en serie, tienes 29. En realidad son 28, pero como son 14,7, pues en realidad es un poco más, ¿vale? Pero bueno, 28 voltios para redondear. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú tienes 28 voltios, tienes mucha más velocidad punta, mucha más aceleración. Entonces, lo que hace todo el mundo es ponerla en serie. Luego además tenéis que saber que en paralelo se produce un fenómeno en las baterías que hace que cuando una se descarga un poco más que la otra batería carga esa que se ha descargado. Entonces empieza a hacer un fenómeno de carga y descarga que durante ese proceso se va perdiendo energía. Con lo cual, ¿qué significa? Que vas a perder mucha autonomía solo por ese efecto de carga y descarga. Con lo cual, eso no lo hace nadie, no es muy recomendable. Si vosotros queréis tener, por ejemplo, un longboard de 14 kilómetros o de 20 kilómetros o de lo que sea, lo que se suele hacer es que tienes dos baterías puestas en el longboard y otras dos más, por ejemplo, en la mochila. Entonces, en un momento dado, te quedas sin batería, las cambias y tienes otros 14 kilómetros más. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, yo con esta configuración que estáis viendo aquí, consigo alcanzar una velocidad de 34,4 kilómetros por hora, que eso ya es muchísima velocidad. Por ejemplo, lo comentaba en el vídeo anterior, en el Valenbici, que es el servicio público este de alquiler de bicis que hay de tal, corriendo todo lo que podía, pues alcanzo unos 27 kilómetros por hora. Pues ir a 34 ya es mucho. Y luego de autonomía por ciudad, que es con frenadas, con aceleraciones, con de todo, estoy teniendo eso, unos 13 kilómetros, 14, depende un poquito de cómo lleves el longboard, ¿vale? Entonces con esto ya tienes más que de sobra, el longboard va a ir súper rápido, con buena aceleración, entonces no te hace falta más, ¿bien? Vale, entonces os voy a hablar del receptor. Sé que llevamos 23 minutos de vídeo, pero lo vamos a sacar aquí, ¿vale? Y en el siguiente ya hablamos de qué cosas nos hacen falta y tal. Entonces, rápidamente, nosotros vamos a tener dos partes, que sería el receptor Wi-Fi, que ya lo hemos hablado, y el mando. Tenéis que saber que todas estas cosas que nosotros estamos comprando en realidad vienen del aeromodelismo o del radiocontrol. Entonces, eso es pues los aviones teledirigidos o los coches teledirigidos, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que los mandos, no hay un mando, bueno, sí que los hay ya fabricantes que los hacen, pero generalmente los mandos que consigues comprar a precios accesibles son de coches teledirigidos. El que yo uso, que es este de aquí, tenemos una rueda para controlar las ruedas delanteras para girar y luego el gatillo que es para la aceleración o la frenada, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues simplemente vas con un mando de radio control, pero el uso es el mismo y te funciona exactamente igual. ¿Por qué os recomiendo este? Porque tiene batería de litio, con lo cual ya no tenéis que preocupar de las baterías, de las pilas clásicas estas o baterías clásicas tipo pila. Y además se carga por USB, con lo cual es una maravilla, porque con cualquier cargador de móvil, por ejemplo, lo puedes poner en marcha y ya funciona perfectamente. Más cosas, a ver. Luego, una cosa que me gusta mucho es que
el panel que estáis viendo aquí, que es cuando tú levantas esta tapita, ¿vale? ¿Veis esto de aquí? Este panel te permite configurar un montón de cosas, desde lo que sería el recorrido del gatillo, ¿vale? De la aceleración. También te permite controlar lo que es esta parte de aquí del giro, que eso no lo vamos a usar, de hecho yo eso siempre lo tengo quitado. Y luego también podéis invertir el gatillo, entonces de forma que si tú, por ejemplo, cerrando la mano aceleras, si pulsas este botón, lo que haces es, o sea, si cambias la palanquita de posición, lo que haces es que cuando cierras la mano estás frenando, ¿vale? O acelerando, ya depende de la posición que tú quieras. Y luego me gusta mucho también porque te avisa de cuando está quedando sin batería para que no tengas ningún susto. Encima hay gente por internet que con una impresora 3D pues ha cogido la circuitería de dentro y se ha hecho mandos más pequeñitos que están muy bien. Entonces este sinceramente va de lujo, va muy bien. Y luego tenéis que saber que si por un casual, cuando vosotros pongáis en marcha vuestro longboard, no encontráis el 0, ¿vale? Eso significa el punto muerto del gatillo. Si lo desmontáis, podéis encontrar unos potenciómetros que os ayudará a configurar el punto 0, ¿vale? Porque a mí me pasó cuando compré el longboard y todas estas piezas que lo ponía en marcha, soltaba el mando, pero el motor seguía acelerado, ¿vale? Seguía en movimiento. Entonces, claro, eso era muy peligroso. De repente sueltas la mano y el longboard se te va. Al final, pues nada, lo desmonté y me encontré con estos potenciómetros que con un destornillador los mueves, ¿vale? En el sentido de las agujas del reloj o al contrario, y veréis que en una posición, ¡pum!, de repente ya encuentras el 0. Y ya está. Y con eso lo tenéis resuelto. Lo mismo, si tenéis alguna duda, lo que sea, pues me lo decís y hago un vídeo específico explicando cómo se hace. Y bueno, ahora sí, para terminar, el mantenimiento que vais a tener del longboard básicamente es que no deberíais de descargar las baterías más de un 20%, ¿vale? Porque se supone que acortéis la batería. Yo personalmente no le he hecho mucho caso y normalmente descargo incluso como al 10%, una cosa así, y no he tenido problemas, generalmente me van bien. Pero bueno, es lo que se recomienda. Yo os digo lo que se dice y a partir de ahí pues ya hacéis lo que queréis. Y luego, las correas, vosotros el peor problema que vais a tener es el soporte del motor, porque con las vibraciones se afloja. Si se afloja la tensión también de la correa, la tensión de la correa lo que hace es que también se va perdiendo. Entonces, cuando tú aceleras, vais a ir un clac, 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 y eso significa que está saltando dientes, ¿vale? Lo que es la polea del motor se está saltando dientes y está tropezando. Entonces, si eso no lo tensáis pronto, lo que os va a ocurrir es que se va a partir la correa. De hecho, yo ya he partido 2 correas y entonces es peligroso, ¿vale? De repente estáis a una velocidad y ¡pumba!, salta la correa. Entonces intentad cuidar eso y haceros a la idea de que vais a tener que comprar una correa pues una vez al mes o 2 meses en función de lo bien que cuidéis el tema este, ¿vale? Y por último, pues una vez al mes, una cosa así, engrasáis los rodamientos y demás y ya está. Y ya tenéis el mantenimiento básico del longboard. Bueno, 28 minutos de vídeo, ya lo siento, pensaba que iba a tardar menos, pero bueno, creo que es una información que os va a venir bien para tener una buena idea general de todas las cosas que hacen falta. Y en el siguiente vídeo, ahora sí, veremos qué cuesta cada pieza, qué es lo que yo compré en su día, qué es lo que os recomiendo. Y bueno, ya con eso lo tendremos prácticamente todo para que tengáis vuestro propio longboard. Eso sí, si os ha gustado el vídeo, os agradecería que le dierais al típico me gusta, incluso lo pudierais compartir, porque cuanto más gente haya por aquí, bueno, en general, con longboards eléctricos, mucho mejor, porque llegará un momento en que los ayuntamientos se vean en la obligación de regular el sistema de circulación para este tipo de vehículos eléctricos. Entonces, aparte de que es una experiencia increíble, siempre va a venir bien que seamos cuantos más mejor. Así que bueno, gracias a todos, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.